Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 29 de septiembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1592 cuando en las Cortes de Castilla tuvo lugar el enfrentamiento entre las tesis encontradas del procurador murciano Ginés de Rocamora y del madrileño Francisco Monzón. Sostenía el murciano que España tenía que derrotar a los herejes flamencos, conquistar Inglaterra para la Iglesia Católica, vencer a Francia, iniciar una nueva cruzada para apoderarse de los santos lugares e incluso someter al Gran Ducado de Moscovia, que tampoco reconocía al papado. Semejante programa de acción internacional debía llevarse a cabo de manera irrenunciable en la confianza de que Dios, que había elegido a España para tan altas tareas, le proporcionaría recursos como, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas minas de metales preciosos como las del Potosí. No era desde luego pequeño ni reducido el programa de política internacional que defendía el procurador murciano, y todo ello además al servicio de la Santa Sede, a fin de cuentas un pequeño, aunque más que influyente, Estado extranjero. El procurador madrileño era de muy distinta opinión y respondió al murciano diciendo, quizá irónicamente, que no podía dudarse del amor especial que Dios sentía por España, pero que el reino tenía problemas internos de considerable envergadura y a ellos tenía que atender en primer lugar. Y si los herejes se quieren condenar, que se condenen. La anécdota, que no deja de tener un punto gracioso, resulta sumamente reveladora de la política del monarca español Felipe II. Entregado no a la defensa de los intereses de España y de los españoles, sino de la Iglesia Católica, y empeñado en acabar con los que él consideraba herejes y en no permitir que se condenaran por las buenas, terminó condenando a España a la pérdida de sus recursos y de su posición como potencia hegemónica. La discusión en las Cortes había tenido lugar precisamente cuando a España no le quedaba ni siquiera medio siglo para seguir siendo una gran potencia, una posición, por cierto, que no volvería a recuperar nunca. Eso es lo que sucede siempre con aquellos países que, en lugar de defender sus propios intereses, se someten a los de otros. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el coste que la ayuda encaminada a Israel significa para los ciudadanos americanos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde octubre de 2023, Estados Unidos le ha entregado a Israel ayuda para la guerra de Gaza por valor de 174.000 millones de dólares. La citada cifra sería el equivalente a 340.000 millones de dólares de 2022 ajustados a la inflación. Segundo, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber sido utilizada para proporcionar viviendas para 1.700.000 familias en Estados Unidos. Tercero, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber sido utilizada para pagar la universidad a 10 millones de estudiantes en Estados Unidos. Cuarto,
La cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber sido utilizada para aumentar el programa de asistencia en alimentos para 40 millones de personas en Estados Unidos durante 10 años. Quinto, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para pagar la educación escolar de todos los niños de Estados Unidos durante 5 años. Sexto, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para pagar la sanidad de 30 millones de personas en Estados Unidos que no tienen seguro médico y durante 3 años. Séptimo, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para proporcionar educación laboral a 20 millones de trabajadores americanos. Octavo, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para proporcionar créditos infantiles a 50 millones de niños de Estados Unidos durante 2 años. Noveno, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para proporcionar un techo a 500 millones de personas sin techo en Estados Unidos. Décimo, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para mantener los bancos de alimentos de Estados Unidos durante 20 años. Undécimo, la cantidad entregada a Israel para la guerra de Gaza podría haber servido para sacar de debajo de la línea del umbral de la pobreza a 10 millones de hogares americanos durante un año. Y duodécimo, por si todo lo anterior fuera poco, Benjamín Netanyahu ha expresado hace unas horas su deseo de controlar los contenidos que aparecen en la red TikTok y ha señalado además que Elon Musk es un amigo. El coste de la ayuda que Estados Unidos ha proporcionado a Israel durante los 2 últimos años y solo desde la perspectiva militar resulta tanto escandaloso como insostenible. Para que el Estado de Israel pueda seguir procediendo con unas acciones bélicas que la misma Organización de Naciones Unidas ha definido recientemente como un indudable genocidio, se ha despojado de manera intolerable al pueblo americano. Causa verdadero dolor y auténtica consternación comprobar cómo la guerra de Gaza la están pagando los ciudadanos americanos con una falta de cobertura de salud, con millones de jóvenes sin acceso a una educación universitaria, con millones de niños sin enseñanza o con millones de gentes que permanecen sin hogar o por debajo del umbral de la pobreza simplemente porque los fondos que podrían sacarlos con toda facilidad de su miserable situación se entregan al Estado de Israel. Todo ello, además, en favor de un Estado que cuenta con la ayuda, no solo potencial, de una población judía todavía mayor que la que vive en su territorio y que se encuentra en la diáspora. Es decir, el Estado de Israel no es un Estado pobre del tercer mundo, aislado en medio del contexto internacional. Semejantes circunstancias convierten la ayuda entregada a Israel no solo en escandalosa, sino además en insostenible, porque resulta obvio que el gobierno de los Estados Unidos ni puede, ni debe, ni tiene que seguir sometiendo a su población a una sangría económica de esta envergadura. La única explicación para ese terrible expolio que sufre el pueblo americano se halla en el enorme peso que los lobbies sionistas han ido adquiriendo en la política y los medios de Estados Unidos. Tan solo la AIPAC, uno de esos lobbies, ha entregado dinero para las campañas electorales del 100% de los miembros del Senado y de más del 90% de los miembros del Congreso. La misma AIPAC afirma en su página web que el 93% de los candidatos que ha apoyado en las elecciones las ha ganado. Si al peso colosal de los lobbies sionistas se unen los beneficios del complejo militar industrial, se puede comprender que este robo astronómico sufrido por el pueblo americano continúe día tras día y que incluso el jefe del gobierno de Israel, Netanyahu, se permita decir que va a controlar redes como TikTok o que cuenta con la ayuda de Elon Musk para que el relato que llegue a la gente sea el que le conviene a él, pero no el afín a la verdad o el que beneficia los intereses del pueblo americano.
Ciertamente va siendo hora de que los ciudadanos de Estados Unidos coloquen los intereses nacionales por encima de los de Israel. O tarde o temprano acabarán como la España imperial, es decir, arruinados y encima dando gracias a aquellos que han causado su ruina. En el caso de la España imperial, a la Iglesia Católica, y en el de Estados Unidos, al Estado de Israel. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no lo pasen por alto, también en España existe un complejo militar industrial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.